Esto es Un Crimen, un podcast sobre asesinos. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ángeles. Yo soy Anabela. Y este es el 7º episodio de la 2ª temporada de este podcast. Y no sé por qué menciono eso en todos los episodios, porque ustedes, digamos, están viendo en la pantalla de su celular qué episodio es. ¿Cómo estás? Bien, contenta. 7º episodio, el número 7 es mi número favorito, por si no lo sabían. Sí, casi llegando al final de esta 2ª temporada. No me digas eso, me pongo a llorar. Este año 2019 hicimos 2 temporadas. Éramos nadie al principio de año y ahora seguimos siendo nadie. Exactamente. Esta temporada va a tener 10 episodios y seguramente el último episodio, hagan las cuentas, saliendo los episodios cada 15 días, va a salir primeros días de enero. Algún jueves de enero por ahí, que todavía no hice la cuenta exactamente. Y bueno, en el próximo episodio, en el episodio 8, vamos a tener la asesina que salió ganadora en nuestro grupo privado de Facebook. Salió votada por nuestros oyentes. En realidad, ellos propusieron una serie de asesinos y después nosotros seleccionamos y ellos votaron. Bueno, vamos a hablar de Juana Barraza, una asesina mexicana, la segunda asesina mexicana que va a tener este podcast. Una asesina que tiene un sobrenombre muy tranquilo, que es la mata viejitas. Me imagino que matará viejitas. No. No. Esta es la asesina que ustedes eligieron, los oyentes. Sí. El pueblo la eligió. Sí, la democracia. Qué linda que es la democracia, ¿no? Bueno, este domingo que pasó, otra vez un comentario temporal que a nadie le importa en este podcast porque es atemporal, tuvimos el live. Hicimos nuestro primer live en YouTube. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te pareció? Yo, la verdad, la pasé bien. Me divertí mucho. Contestamos las preguntas que nos hicieron nuestros oyentes, tanto en vivo como aquellas preguntas que habían enviado previamente. Y yo me sentí cómoda enfrente de la cámara. Y la verdad que se unió muchísima gente. Me puso muy contenta. Sí, y después la gente lo fue a escuchar, lo fue a ver. Nada, está en YouTube por si lo quieren ir a ver. Y gracias a toda la gente que nos deja comentarios. Son muy amorosos, realmente. No refleja lo que somos acá. Hoy les quiero decir que estamos grabando este podcast desde Comodoro Rivadavia. Que por si no sabían, Comodoro Rivadavia es la ciudad más ventosa que tiene este hermoso país. En realidad seguimos en Capital Federal, pero vivimos en un 5º piso, el edificio está solo y cuando sopla un viento parece que estuviéramos viviendo en Comodoro Rivadavia. Así que disculpas. No, si hay muchas corrientes de viento, sepan entender. Sí, yo dije, bueno, no grabamos, pero no me podía dar el lujo de no grabar porque después se me hace una bola de nieve y no llego a hacer nada, entonces había que grabar hoy, sí o sí. Bueno, quiero hacer una aclaración que me hizo una oyente, una aclaración muy atinada, una oyente que estudia criminalística. Luli se llama nuestra oyente, Luli Segura. Le mandamos un besito a Luli. Hola Luli, ¿cómo estás? Nos hizo una aclaración muy interesante para la temática de este podcast, ¿no? La diferencia entre criminalística y criminología. Pregúntame si conozco la diferencia. ¿Conoces la diferencia? No. Bueno, acá Luli nos dice, la criminalística es el estudio físico y científico. O sea, las evidencias e indicios físicos del lugar del hecho. O sea, el qué, quién, cuándo y dónde, ¿no? Y usa diferentes métodos científicos y tiene muchas ramas, como ser, por ejemplo, la papiloscopía, o sea, el estudio de las huellas digitales, la balística, la accidentología vial, la química, etcétera, etcétera, etcétera. Esa, o sea, la criminalística sería CSI. Sí, la ciencia con todas sus metodologías, claro, y sus procesos. Ahora, ¿no? La criminología es la parte psicológica.
es el porqué del crimen, ¿no? ¿Por qué ocurrió ese crimen? ¿Por qué con ese arma? ¿Por qué sigue el mismo patrón de víctimas, ¿no? Y acá ella nos hace la aclaración. En este caso vendría a ser la serie Criminal Minds. Yo no la vi, Criminal Minds, pero evidentemente tiene algo que ver con esto. Claro, o sea, CSI criminalística. Criminal Minds, criminología. Claro, Ahora, sí. igual en CSI tienen algo de criminología porque a veces se toman el atrevimiento de explicar el por qué el asesino comete esos crímenes. Pero es verdad que no es el foco de la serie. Esta aclaración la hace Luli en base al episodio 5, al de Francisca Rojas, sobre lo de Bucetich. Que ahí sí, yo dije criminalística, criminología. Bueno, esta aclaración me pareció muy, muy interesante para desasnarnos un poco. Entonces, quedamos. La criminalística estudia lo científico del hecho y la criminología estudia lo psicológico, ¿ok? Y hecha esta aclaración, podemos ir lentamente acercándonos a lo que sería el episodio del día de hoy, al asesino del día de hoy. Me vengo tomando en esta temporada unas atribuciones muy locas. Si me escuchás en el primer episodio, lo que yo tenía pensado hacer y lo que voy a hacer ahora no tiene un carajo que ver, pero bueno, la Ángeles del pasado estaba equivocada. El asesino del día de hoy no es argentino, sino que es norteamericano. ¿Un yankee? Sí. Es norteamericano, la víctima es canadiense, pero vivió prácticamente mucho tiempo en Estados Unidos. Pero hay una particularidad. Este asesinato tiene algo que ver con la música clásica. Venimos de una seguilla de episodios musicales, ¿no? El episodio pasado, mucho Fito Páez. En este vamos a ir hacia la rama clásica de la música. Porque nuestra víctima del día de hoy era violinista. Creo que todos lo saben, pero María es violinista. Es violinista. María estudió muchísimos años para ser violinista. Bueno, y ahora estoy haciendo un podcast. Pero está bueno que lo cuentes. Sí, por eso me gustó traer este caso, porque es básicamente la única temática de la que tengo derecho a hablar, ¿no? La música. Y la música académica, sobre todo. De la cual te sentís que tenés el derecho a hablar. Claro, tengo un gramo de autoridad, ¿no? ¿Cuánto tiempo estudiaste música? Y más de 10 años, más. En el conservatorio. Sí, en el conservatorio, todos esos antros donde la música popular es diabólica. ¿Y a cuántas orquestas perteneciste? En toda tu vida. En toda mi vida, déjame pensar. Participé en 5 orquestas a lo largo de mi vida. En algunas estuve más tiempo que otras. ¿Has llegado a performar ante estrellas? Sí. Y puedo decir que me di el lujo de tocar gran parte del repertorio orquestal. Algunas obras muy conocidas, o sea, me he dado el lujo de tocar casi todos los greatest hits de la música y también me he dado el lujo de tocar obras que no son tan conocidas, pero que merecen igual un gran reconocimiento porque son obras magistrales de la música, ¿no? Y déjame decirte, yo he ido a muchísimos conciertos de María y también has tocado muchas pedorradas. Y bueno, sí, pero eso es un poco la vida del músico. Sobre todo cuando no sos vos el que elegís el repertorio, ¿no? Que en general vos no lo elegís. Claro, a menos que formes un cuarteto de cuerdas o un dúo violín-piano o algo más reducido, o sea, música de cámara. Ahora voy a explicar mínimamente lo que es música de cámara, pero si no, el repertorio lo elige básicamente el director o la estructura que está arriba de la orquesta, digamos, en cuanto a lo cultural. Claro. Yo aprendí muchísimo en tus conciertos. O sea, aprendí obviamente de música clásica, aprendí de la música que no me gusta y aprendí de la música que sí me gusta. Así que para mí ha sido un aprendizaje increíble. Sí. Yo también aprendí mucho porque pasa algo cuando uno se prepara para un concierto que es básicamente uno tiene que, voy a decir una palabra tan snob, empaparse de la obra en muchos sentidos. Primero está el estudio técnico de la obra, ¿no?
tenerla en dedos, que es algo que solemos decir los músicos. Tenerla en dedos es, bueno, tener las notas, poder tocarla, las notas. Después, por supuesto, está la parte interpretativa. Y cuando uno toca en una orquesta, la interpretación básicamente no depende de uno, sino que uno se tiene que alinear a los pedidos de otro, que es básicamente el director. Por supuesto que uno le pone su propia cuota, pero el director a veces no, el director pide determinadas cosas para la obra y uno las tiene que seguir porque si no, andate de la orquesta. A mí lo que me llama la atención de eso es que, bueno, obviamente cada director tiene su interpretación y uno como músico puede llegar a tener otra interpretación. Entonces de golpe uno dice, para mí esta obra es más rápida y el director la toca más lenta. Y es un embole, ¿o no? Como músico, porque te estás amoldando a los deseos del otro, pero para vos en tu corazón la obra suena distinta. Sí, pero bueno, es parte de tocar en un grupo. Los tamaños de las orquestas varían también de acuerdo a la obra que se interprete, ¿no? Por ejemplo, tocar Vivaldi, no se toca Vivaldi con una orquesta de 90 personas como hacía von Karajan, que es un director muy famoso, un director alemán, sino que Vivaldi se toca en orquestas más reducidas. ¿Por qué? Y porque Vivaldi es barroco. En el barroco las orquestas no eran tan grandes, los instrumentos eran otros y el sonido era mucho más pequeño. En cambio, Mahler o ya Beethoven se tocan con orquestas más grandes y eso también depende de la interpretación. Pero a veces también pasa que uno consume música, por ejemplo, consumís determinada interpretación de la Quinta Sinfonía de Beethoven. ¿Cuál es la Quinta Sinfonía de Beethoven? Pa, 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 pam. Esa es la Quinta Sinfonía de Beethoven, ¿no? Venías escuchando la versión de, no sé, por decir una cosa, Barenboim. Y te encanta la versión de Barenboim y venís escuchando la de Barenboim, venís en el colectivo escuchando la versión de Barenboim y nada, sos fan de la versión de Barenboim. Ahora un día tenés que tocar la Quinta Sinfonía de Beethoven con el director X. Pongámosle Pepino. El director Pepino, por favor me hacen un meme de un pepino, pide la Quinta Sinfonía de Beethoven, claro. Pero es así la interpretación que él quiere. Papa, papam. No, ahí ya estás equivocada porque estás equivocándote en una cuestión rítmica. En Perdón, la cuestión rítmica no te puedes equivocar. Pero Anabela, no tengo ritmo, Guimarães. No, por eso, pero el papa papam va a ser siempre el mismo, el ritmo, pero puede ser más lento o más rápido, ¿eh? puede ser más lento o más rápido, o sea, eso sería el tempo. Puede ser pa, 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 pam, sos un hijo de remil putas, haces eso. O puede ser que hagas pa, 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 pam, pa, 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 pam. Y Barenboim, o la versión que vos venías escuchando en el colectivo, era pa, 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 pam. Ah. Y decís, y vos estás ensayando y decís, uy, la puta madre, ¿cómo mierda hago para sacarme la versión que yo vengo escuchando desde que tengo 3 años de la cabeza? Eso también pasa. Pero está bueno porque es como que tenés que desgravar. Te deconstruís. Exactamente. Como músico. Y también pasa algo que uno ensaya mucho, ¿no? Yo en su momento ensayaba 3 veces por semana, o 4. Al último tiempo fueron 4 veces por semana en una de las orquestas, 4 horas por día, ¿no? Y de tanto tocar la misma obra, los mismos pasajes, repetir, hacer ensayos de fila, ¿no? Ensayos de fila es ensayar todos los violines juntos, segundos violines juntos, los primeros violines juntos, después todos los violines juntos. Empezás a escuchar cosas que antes no escuchabas. Empezás a percibir cosas. Es como cuando ves una película por 4ª vez, por 5ª vez. Empezás a notar cosas que en una simple escucha no notás. Está bien que uno cuando va al conservatorio y todo eso tenés que estudiar un montón de cosas sobre la obra y escuchás cosas que la mayoría de la gente no presta atención. Pero cuando vos estás ensayando, por ejemplo, estás tocando y decís, bueno, ahí tiene que entrar el oboe. Y si no entra el oboe, lo mirás, tipo, dale, hijo de puta, no entraste. ¿Entendés? Te pasan esas cosas que vos empezás a... No sé, te las sabes de memoria, básicamente. Claro. Y eso está bueno, porque después escuchás una grabación, escuchás algo y decís... O escuchás la propia grabación del concierto de la orquesta y decís... qué hijo de puta, mirá, ese no entró. Cómo desafinó. Los violines nos mandamos una cagada. Y te das cuenta de todo. Y por ahí... Mi mamá, que me fue a ver, ni cuenta se dio. Yo en general cuando voy no me doy cuenta de los errores, pero sí me empezó a pasar, porque yo fui muchos años a los conciertos de María, que llegado cierto momento es como, che, ahí se equivocaron. Bueno, hay cosas que a veces son muy groseras, hay cosas que no dependen enteramente de los músicos, por ejemplo, los instrumentos de viento, las maderas,
Las maderas son las flautas, ¿no? Las flautas ahora son de metal, pero en su momento eran de madera, entonces siguen estando en el grupo de las maderas. Por ejemplo, los clarinetes. Los clarinetes tienen la boquilla y tienen una lengüeta, que es lo que básicamente vibra y hace que el sonido exista. Bueno, a veces, si hay un cambio de temperatura brusco en la sala donde estás tocando, se te parte la lengüeta. Y por ahí vas a soplar y se escucha... ¿Entendés? Y eso, bueno, es algo con lo que hay que lidiar. O te pasa como violinista, a mí me pasó varias veces, por ejemplo, si hay mucho aire acondicionado o algo, se te aflojan las clavijas. La clavija del violín tienen forma cónica. Vos enrollás la cuerda y para que trabe tenés que empujar la clavija hacia adentro. Entonces, si hay un cambio de temperatura muy brusco, por ejemplo, si baja la temperatura, la madera tiende a contraerse. Entonces, baja la temperatura, se te suelta la clavija. Entonces vos estás tocando y escuchás ¡buong! Se te soltó la clavija a la mierda y decís, soy la concha de la lora, ¿qué hago? Y nada, te tenés que poner al final el violín como un forro ahí donde estés. O otra que pasa clásica de los violinistas, que se te rompa la cuerda más aguda del violín, que es la cuerda la cuerda más finita, que se te corte. Y nada, o si estás tocando de solista, que alguien te pase un violín de los chicos de la orquesta, o si sos de la fila, o seguir tocando con una cuerda menos, lo cual te haría extremadamente virtuoso, o nada, salir y cambiar la cuerda. Yo iba a hacer una aclaración, ¿no?, respecto de lo que es una orquesta de cámara y lo que es una orquesta sinfónica, ¿no? La orquesta de cámara es una orquesta reducida en términos de, por ejemplo, quizás una voz es un músico, o no, pero son orquestas reducidas. Por ejemplo, música de cámara, que son los cuartetos de cuerdas, los tríos de cuerda de piano, octetos de cuerdas. La música de cámara también es piano solista. En general, en esas agrupaciones no hay director. El que dirige todo es el primer violín o el primer músico, digamos, en lo que es la obra. Es un mundo. Sí, es un mundo para introducir al asesino del día de hoy, cuya víctima es una violinista del Metropolitan Opera House de Nueva York. ¿Esta sería como la orquesta oficial de Nueva York? No. Vos tenés lo que es la Filarmónica de Nueva York y esta es la orquesta del Metropolitan Opera House. Ok. Que debe tener su prestigio también, ¿no? Sí. Es recontra Kenny. ¿Qué nivel? Recontra renombrada. Los mejores músicos del mundo quisieran tocar ahí. Sí. Es una de esas orquestas. Muy difícil de entrar. Yo no conozco ni Nueva York ni, por supuesto, el Met. ¿Vos conocés? Conozco la ciudad de Nueva York. Fui 2 veces. La primera fue hace como 10 años. La segunda fue hace muy poquito. Fui en agosto. Sí, fines de julio, agosto. Pero no conozco el Opera House que me estuviste describiendo. ¿Eso dónde queda exactamente? Cerca del Central Park, ¿no es cierto? ¿Lincoln Center? Está bien. Realmente no conozco mucho. No pasé. Cuando vaya lo visite. Y ahora voy a tener más información sobre el lugar. Sí. Para toda la gente que gusta de las pequeñas clases de geología de Ana, que es algo que se puede incorporar más, las clases de música mías es más difícil, por eso traje hoy un caso así de una violinista. La isla de Manhattan. Igual, antes de arrancar a hablar de la isla de Manhattan, siempre preguntan, ¿no? Como, bueno, las clases de geología de Ana, pero esa sección no tiene nombre, dijeron. Y me parece que le tenemos que poner un nombre. Te lo dejo para que lo pienses. Yo voy contando. La piedra fundamental. La sección de geología de Ana. La piedra fundamental. Arrancando una nueva sección de la piedra fundamental, hoy les puedo contar sobre la geología de Nueva York. Y uno dice, bueno, la ciudad de Nueva York, llena de rascacielos. Lleno de ratas, lleno de cucarachas, horrible. Basura. ¿Qué tendrá que ver con la geología, no? ¿Ustedes se preguntaron por qué hay tantos rascacielos en Nueva York y cómo se sostienen? ¿Ustedes creen que esos rascacielos pueden existir en cualquier lado? La respuesta es no. Tiene que haber un buen terreno para poder levantar esos rascacielos. Entonces ahora les paso a contar que la ciudad de Nueva York, ¿sí?, especialmente la isla de Manhattan, en su composición, ¿sí?, lo que tiene en forma subterránea, la roca fundamental de la isla de Manhattan,
es el esquisto. El esquisto es una roca metamórfica. ¿Esto qué quiere decir? Que es una roca que sufrió mucha presión y temperatura. Estos esquistos tienen algunos minerales, como por ejemplo la cianita, ¿sí? El esquisto de Manhattan, así se lo conoce, tiene este mineral, cianita, que es de un color como azulado, ¿sí? Pero lo particular de la cianita es que es un mineral que solamente puede ser formado a una profundidad muy, muy, muy alta, ¿sí? Y una presión altísima también. O sea que las bases de la isla de Manhattan son muy, muy, muy sólidas. Por eso puede soportar toda la mierda que tiene encima. Exactamente. Ahora, esta roca no está pareja en toda la isla, ¿sí? Una parte ha sido erosionada. Hay partes de ese esquisto que han sido erosionados. Donde está más erosionado ese esquisto, no se pueden construir rascacielos. Ah. ¿Ok? Donde está más fuerte y donde de hecho aflora, ¿sí? Aflora quiere decir que yo lo puedo llegar a ver en superficie, es en el Central Park. En algunas partes del Central Park, donde la gente se saca esas fotos en Instagram re conchetas, de la gente acostada en una roquita, ¿sí? Tomando sol. Bueno, eso es el afloramiento del esquisto de Manhattan, ¿sí? Wow. Que el Central Park está muy muy cerca ahí del Lincoln. El Lincoln Center está muy cerca del Central Park, mejor dicho. Porque el Central Park es enorme, está clarísimo. Nada, así que agradezcanle al esquisto de Manhattan que no están hundidos en el océano, ¿no? Exactamente, y hay una frase que está muy buena, que la encontré hace poco, que tiene que ver con que la geología es la que dicta la silueta de Nueva York. Si no fuera por la geología, si no fuera por este esquisto, la silueta de Nueva York sería muy distinta. No sería como es, básicamente. En cuanto a edificios y todo eso. Por supuesto, porque si no tengo las bases sólidas no puedo levantar un rascacielos tan alto. O sea, la silueta de Nueva York es la silueta de esos rascacielos. Entonces, donde hay más rascacielos, hay más esquisto. Exactamente, es donde el esquisto está más superficial, se podría decir. Yo no conozco, como te dije, Nueva York. Hay lugares de Nueva York donde haya casas bajas o ese tipo de cosas. No sé. Es enorme igual, ¿no? Sí, hay. Manhattan. Hay, en general sí hay muchísimos rascacielos, pero sí también hay edificios más bajos. Y obviamente Manhattan es muy grande y hay barrios incluso dentro de Manhattan que sí, algunos tienen más rascacielos y otros menos. Pero es muy interesante, la verdad, y es un buen dato, porque mucha gente viaja a Nueva York y todo el mundo se deja como obnubilar por las pantallas, las cosas, la gente, el subte, y de golpe es como, che... ¿Sabés dónde mierda estás parado? Exactamente. Esa frase me va a resonar en la cabeza todo el día. ¿Sabés dónde carajo estás parado comprando giladas y sacándote una foto? Arriba del esquisto de Manhattan, pelotudo. Claro, ¿por qué en vez de comprarse una remera que dice I love New York, I love esquisto? I love el esquisto de Manhattan, ¿eh? Quiero esa remerita, a ver si la hacemos para nuestro e-commerce. Está buena, ¿eh? Y ahora nos clava una denuncia a Donald Trump. No pasa nada. Bueno, me gustó. ¿Te gustó? Me gustó, mirá qué lindo. No tiene un carajo que ver con el caso, pero me encantó. Bueno. ¿Cómo se llama la sección? La piedra fundamental. Acá termina la piedra fundamental. Está bien, no le des un final. Por ahí después reflota. No las cortes. Deja que por ahí resurge. Bueno, habiendo terminado con esta hermosa sección donde aprendimos qué carajo es el esquisto de Manhattan. Hablamos de música también. Hablamos de música, seguramente volvamos a hablar en breve. Bueno, vamos a hablar del asesino del día de hoy. Nuestro asesino del día de hoy se llama Craig Crimmins. Craig Crimmins. Esto es un Crimmins. Craig Crimmins. Sí, Craig Crimmins. Bueno, Craig nació en el año 59 en Estados Unidos, al norte del Bronx, y nació en el seno de una familia católica irlandesa, ¿no? De inmigrantes irlandeses. ¿Conoces el Bronx? O si no, llamamos a Jennifer López. No conozco el Bronx. Me perdí un poquito en Harlem, que está muy cerca del Bronx. Es un poquito shady, ¿no? Es re contra shady. Bueno. Es re shady. Y bueno, Craig vivía con su papá y con su hermana. Bueno, Craig tenía
algunos problemas de aprendizaje. A los 13 años fue analizado por algunos psicólogos porque tenía problemas en el colegio, ¿no? Con sus compañeritos, con las maestras. Tenía una actitud muy hostil ante sus maestras, por ejemplo, ¿no? Ante las figuras de autoridad se ponía muy hostil. Y además tenía algunas dificultades en el aprendizaje. A los 16 años deja el colegio secundario y a los 17 entra a trabajar en el Metropolitan Opera House de Nueva York como ayudante en el escenario. ¿Viste? Que cambiar una escenografía era uno de estos pibes que ayudaban a mover entre acto y acto de los ballets, de las óperas, la escenografía. Él siempre estaba tras bambalinas. Exacto. Siempre quise usar esa frase. Sí. Él logra entrar al Met gracias a su papá, que era electricista ahí, trabajando hace más de 20 años. Él pasa por muchos puestos en el teatro hasta que llega a este puesto de, en inglés es stagehand, mano de escenario. Es el pibe que da una mano en el escenario, es como básicamente. Ayudante de escenario. Claro, entre sus elementos de trabajo había sogas para sostener algunos elementos de la escenografía, cuchillos. Yo lo dejo ahí. En julio del año 1980, el Ballet Estatal de Berlín, el Ballet de Berlín, estaba de gira, ¿no? Por Nueva York. Estaban representando una adaptación de una obra de Dostoyevsky, El idiota. Yo no la leí Crimen y Castigo de Dostoyevsky, ¿no? Esta obra literaria no tenía música, pero usaron obras de un compositor soviético llamado Shostakovich para ponerle música a la obra literaria de Dostoyevsky y hacerla ballet, ¿no? Entonces tenemos el Ballet de Berlín que estaba representando esta obra con libreto de Dostoyevsky y música de Shostakovich. Y la orquesta que tocaba fue una orquesta armada con el Metropolitan Opera House para este evento, digamos, para estos conciertos. Bueno, ya les dije que yo no leí un carajo de Dostoyevsky excepto Crimen y Castigo, que me lo regaló mi mamá, un dato que no le importa a nadie. Pero bueno, sí he tenido el placer de tocar obras de Shostakovich. Shostakovich es un compositor del siglo XX, un compositor soviético, que es uno de los compositores más famosos del siglo XX. Hizo óperas, bueno, sinfonías. La sinfonía más conocida de Shostakovich es la Quinta. Y Shostakovich siempre polemizó, para decirlo de alguna manera, con el régimen soviético, ¿no? Se sabe que él se afilió al Partido Comunista, pero se sospecha que era por las grandes presiones que él tenía. Y bueno, él trataba de reflejar algunas de estas cosas, como suelen hacer los compositores, en la música, ¿no? Yo les recomiendo que escuchen la Quinta Sinfonía de Shostakovich. Al principio, honestamente, escuchar Shostakovich no es como escuchar Mozart, Beethoven. Es una música muy, muy, muy dura. Shostakovich en particular es bastante rítmico. No es tan melódica. Bueno, sí, es melódica, pero los acordes de Shostakovich son un poco más duros. Pero es un poco lo que intenta que te suceda con la música. Que te genere como cierta incomodidad, cierta tensión. Sí, cierta tensión. Eso sí, es una música muy, muy tensa y se toca. Son esas obras que tienen como las notas como muy graves. Sí. Y cuando esas notas muy graves que te tensionan y las sentís casi como en el pecho, como que te vibra. Sí, y pasa algo muy loco cuando tocas Shostakovich. Yo toqué la Quinta Sinfonía de Shostakovich, que te pones como en una posición dura, ¿no? y lo partís al medio el violín. No es como estar tocando un concierto de Mozart o una sinfonía o de Beethoven o Tchaikovsky siquiera, que es todo más armonioso. No, es un poco más fino, más delicado, sobre todo Mozart, que tiene que ser súper delicado porque si no te pegan un tiro en la nuca. Shostakovich te pones y se escucha a veces el trastear de la cuerda. Trastear es cuando la cuerda toca justamente la trastiera, que
que es la parte negra del violín donde se ponen los dedos. Partís al medio del instrumento porque la música prácticamente te invita a hacer eso. ¿Vos lo disfrutás? Lo disfrutaba. ¿Lo disfrutabas? Sí, lo disfrutaba. Si bien yo soy bastante clásica en términos de música, porque no me gusta, por ejemplo, si algo que aprendí, cuando vos decías, si algo que aprendí en los conciertos fue de música, bueno, yo si algo que aprendí en mi carrera como violinista fue que no me gusta la música contemporánea y no hay manera de que me guste la música contemporánea. Por ejemplo, un compositor contemporáneo es Schoenberg o Alban Berg, Ligeti. Esa música contemporánea que en realidad la música contemporánea tiene un propósito, ¿no? Música contemporánea es siglo XXI o fines del siglo XX. Es música que intenta romper con los cánones de la época anterior, que es básicamente lo que hacen todos los movimientos artísticos, ¿no? Romper con lo que pasó antes y decir, no, loco, ahora vamos a hacer esto porque somos re jodidos. Y bueno, la música contemporánea es tipo, sí, ¿te gusta la melodía? No te pongo una melodía ni que te mueras y escuchá toda esta mierda que es una bola gigante de ruidos. Tiene su razón de ser, pero es muy difícil sentarse a escuchar una obra contemporánea. Yo fui a conciertos tuyos. Sí, con vos vimos un concierto de Barenboim en el que tocó Pierre Boulez. Tocó obras de Pierre Boulez. Primero tocó unas obras que a mí me gustaron muchísimo. Sí, que tocó con Marta Argerich en el piano. Sí. Vimos un concierto increíble. Pero la primera parte me gustó muchísimo. Y después tocó una obra contemporánea que yo te miré y dije, esto es una mierda, esto es una poronga. No me gustaba un choto. Y mirá que yo de música no sé nada. No, a mí me resulta muy, muy, muy difícil de digerir. ¿No? Pero bueno, todo tiene un porqué. Por ejemplo, el concepto de ritmo se va a la mierda. Porque justamente ellos intentan romper con, bueno, ¿querés un ritmo? No, acá no hay ritmo. Incomodar. A ver, los tipos que escriben música contemporánea no son tipos que se sentaron un día y dijeron, voy a escribir esta mierda, yo no sé nada de música. No. Son tipos que, después de hacer un estudio exhaustivísimo de la música, dijeron, bueno, ahora que sé todo sobre la música tonal y lo que existe de música, voy a romper todo. No es que un improvisado se sentó a hacer esa música y decís, esa música de mierda es horrible, ¿quién le hizo un hijo de puta? No, los tipos estudiaron y después en base a todo lo que sabían lo rompieron. A mí no me gusta nada. Pero bueno, si querés volvemos a Shostakovich. Imagínate cuando la tenés que tocar. No, me imagino. Cuando la tenés que tocar es... Yo me acuerdo, me miraba con mis compañeros diciendo, la concha de mi madre, ¿por qué no me abduce un plato volador? Bueno, volviendo a Shostakovich, es un compositor que ya hacia el final de su vida la música empieza a ser como un poco, que decís, la puta madre. Pero escuchen la Quinta Sinfonía de Shostakovich, que está buena, e intenta hacerle sentir un poco lo que el tipo estaba viviendo en la Unión Soviética. El Ballet Estatal de Berlín, bailando El Idiota de Dostoyevsky con la orquesta de la Ópera del Met, con la música de Shostakovich. En las filas de la orquesta del Met había una violinista llamada Helen Hagnes, o Hagnes, ¿no? Helen Hagnes. Mucho gusto, Helen. Helen nació en los años 50, en el año 50, en Canadá. En una granja en Canadá donde creció. Y bueno, ya desde muy chiquita Helen tenía dotes, digamos, para la música, ¿no? Tocaba el piano y a los 11 años más o menos empezó a tocar el violín. Y en el año 73 se gradúa de la Escuela de Arte, obtuvo una beca, bueno, después de graduada se fue a Europa, tomó clases en Italia, en Suiza, algo muy normal, digamos, para los músicos, ir a tomar clases al exterior. Y después vuelve a Estados Unidos luego de haber estudiado en Europa y se casa con un escultor. Y viven en Nueva York. Se compran un departamentito en Nueva York y viven ahí. ¿Se lo compran? Bueno, no sé si se lo compran o lo estaban alquilando, pero bueno, vivían en Nueva York en un departamento. Y Helen, luego de estudiar tanto como una forra, como es básicamente la vida de un músico, logra entrar a la orquesta del Met. Y bueno, Helen formaba parte de las filas de la orquesta para el momento en que se está ejecutando esta obra y este ballet, mejor dicho, ¿no? El 23 de julio de 1980, a la noche, en el momento que estaba ocurriendo una de las funciones de El Idiota, estaba Craig laburando en el teatro, ¿no? Estaba cambiando las cosas en el escenario.
Y bueno, en un momento hace un cambio de escenografía y se va a la mierda dentro del Met y se fuma un porro, toma mucho alcohol, el porro es casi anecdótico, se pone muy mal en cuestiones alcohólicas. Y comienza a deambular por los pasillos del Opera House. Un lugar inmenso, ¿no? En vez de estar haciendo su trabajo. En vez de estar haciendo su trabajo. Uh-huh. Bueno. Luego del primer acto del ballet, bueno, los ballets, así como también las óperas, constan de actos, ¿no? En general, lo más común es que las óperas y bueno, los ballets sean en 3 actos. El acto lo que delimita es básicamente una porción de la obra donde pasa algo relevante. Se divide en actos, primero para que la gente vaya al baño, los músicos. No, mentira. Pero es una manera de cortar, ¿no? Los ballets y las óperas a veces duran 3, 4 horas. Si les gusta Wagner, las óperas de Wagner duran 4 o 5 horas. Entonces los actos es una forma de seccionar y marcar una parte importante de la trama. Bueno, acá terminó el primer acto de El Idiota, más o menos a las 9:30 de la noche. Helen deja su violín en la silla, algo muy común a veces, o digamos, en este momento ellos estaban tocando en lo que se llama el foso. El foso es cuando hay bailarines en el escenario, o obviamente la orquesta no puede estar en el escenario, entonces existe lo que se llama foso, que es una parte de adelante del escenario que está como baja, en donde los músicos están ahí. El director puede ver todo lo que pasa en el escenario, pero la gente no puede ver a los músicos. Me llama la atención que le digas foso, que entiendo que es el nombre correcto, pero está ahí nomás de llamarse fosa, que es básicamente lo mismo. Es lo mismo. Yo lo conozco como foso, pero Fosa. da igual. Fosa es más geológico. Bueno, estaban ahí, en la fosa. Bueno, Helen se va, ¿no? Al intervalo. Claro, y le dice a un compañero que iba a buscar al coreógrafo del ballet porque quería hacerle un comentario sobre el marido de ella, que era escultor, y quería ver si el marido podía hacer algunas esculturas para la escenografía de un próximo ballet, ¿no? Quería ser sociales. Sí, quería hacer networking, como hoy. Bueno, entonces Helen se mete en un ascensor y en el ascensor estaba Craig, además de una bailarina del Ballet de Berlín. Entonces Helen aprovecha y le pregunta a la bailarina: che, ¿sabés dónde puedo encontrar al coreógrafo? Que le tengo que hacer una consulta. La que contesta no es la bailarina, sino el que contesta es Craig. Y le dice: sí, lo podés encontrar en el 3er piso. Ahora voy a hacer un paréntesis y les voy a decir cómo está compuesto el Opera House para que nos ubiquemos en los pisos, ¿no? El Opera House tiene 10 pisos en total. El piso principal, que sería planta baja, es donde está el escenario, ¿no? Donde ocurren los conciertos, ¿no? Abajo del piso principal hay 3 pisos que tienen nombres de letras en vez de números. Tenés el A, B y C, que serían subsuelos. Y después, desde arriba del escenario, o sea, sobre el escenario, los pisos están numerados del 1 al 6, ¿no? Entonces ahí tendrías 10 pisos. Cuando el ascensor llega al último piso, o sea, el 6º, la bailarina se baja del ascensor y quedan solos Helen y Craig. Y Craig le hace un comentario bastante fuera de lugar a Helen que hace que ella se moleste mucho y le pegue un sopapo. Ah, la pelota. Un sopapo, un cachetazo, ¿no? Para la gente de Latinoamérica. Sopapo, cachetazo, golpe con la palma de la mano en la cara. Craig, recuerden, estaba completamente alcoholizado. Y esto se lo pone mal. ¿Qué hace? La golpea a Helen. Bajan del ascensor en el 2º piso, ¿no? Él la obliga a bajar en el 2º piso. Esto escala muy rápido. Y siguen bajando por la escalera, donde no había nadie, ¿no? Él la reduce, ella estaba golpeada. Él la obliga a sacarse un tampón que ella tenía con la intención de violarla. E intenta
violarla durante un rato largo. Pero no lo consigue porque Helen opone muchísima resistencia. E intenta escapar. Logra zafarse de él, ella, e intenta escapar, ¿no? Sin éxito porque él la vuelve a atrapar. Y la lleva hasta el 6º piso, el último piso. Siguen subiendo, o sea, cuando vos llegas al 6º piso, después hay una pequeña escalera con una puerta que da a la terraza del Opera House. Y siguen subiendo hasta ahí, donde la ata de pies y manos con una soga. Yo dije que las tareas que realizaba hacía que tuvieran sogas y cuchillos muy a mano. Bueno, la ata con una soga de las sogas que se usaban para la escenografía. Él planea irse y dejarla ahí, ¿no? Pero Helen se dio cuenta que tenía la atadura de los pies floja e intenta escaparse. Otra vez. Otra vez Craig la atrapa de nuevo. Y se dio cuenta de la atadura de los pies floja y la vuelve a atar con más fuerza. Ella intenta, dice, bueno, ¿cómo carajo yo puedo salir de esta situación? Y le empieza a hablar a él. Le dice, che, ¿hace mucho que trabajás acá? A todo esto ella ya estaba golpeada, atada, ¿no? Supongo que ella empieza a idear una estrategia para hacerse amiga de su victimario, ¿no? Para que la deje. Entonces le pregunta, che, ¿hace mucho que trabajás acá? Y esto a Craig lo pone mal, lo enoja. Entonces tenía él unas servilletas en el bolsillo y se las pone en la boca para que ella deje de hablar y le ata otra alrededor de su boca para que deje de hablar. Claro. Y luego la acuesta en el piso y le corta con un cuchillo toda la ropa y se la saca, sin lastimarla. Le corta la ropa y se la saca. Él la iba a dejar ahí, desnuda, atada, con la boca tapada, y se iba a ir. Pero ella empezó a hacer ruidos. Él se estaba yendo y escucha que ella está haciendo mucho ruido. Y ella estaba ubicada en un borde que al lado de ese borde había una ventilación central. Uh-huh. ¿Qué hace él? Vuelve y la patea por la ventilación. Y ella cae 10 pisos por la ventilación central. Me dolió todo cuando me contaste eso. Más adelante, cuando el cuerpo se encuentra y todo, la causa de la muerte fue la caída. Tiene sentido. Prácticamente. La encuentran y ella tenía sangre en las fosas nasales, sangre en las orejas, sangre en todos lados. Además... Por la caída. ¿Por qué? Cae encima de una viga de hierro. Y eso la destrozó. Claro, pero además estaba atada. Estaba atada. Entonces al caer encima, ni siquiera hacer el acto reflejo de... Sí, que igual cayendo 10 pisos... Por supuesto. Te rompes todo. Claro, sí, ni hablar. Pero por lo menos algo, intentar atajarse a algún lado, imposible, porque estaba atada. Sí. No podía, ni siquiera hacer fuerza contra algo. O sea, cayó como una No, papita. estaba completamente indefensa. Claro. ¿No? Estaba en completa desigualdad de condiciones. Porque estaba atada, amordazada. Y ella intentó escaparse innumerables veces y no pudo. A todo esto, la función seguía. Se termina el intervalo entre actos y los músicos vuelven al foso para seguir tocando. El lugar de Helen estaba vacío. Bueno, sus compañeros dicen, che, ¿qué pasa que no está Helen? No sé, por ahí se sintió mal, por ahí se fue porque se sentía mal. Algo que puede pasar, digamos. No me ha pasado, pero sé de compañeros que les pasó. Si te sentís mal, no sé, estás vomitando, te vas a la mierda. Así estés tocando en un concierto para el Papa. Bueno, pero si sos solista, no. Bueno. Si sos solista te tenés que quedar como sea. O no, te vas a la mierda. Bueno. Todos los compañeros de orquesta pensando que se había ido Helen por sentirse mal. El marido de Helen, con Helen, tenían una costumbre que era, él la iba a buscar al finalizar todos sus conciertos, ¿no? La iba a buscar a la salida. Bueno, él la fue a buscar y vio que no salía, y dice, qué raro,
¿Me habrá ganado de mano? ¿Habrá llegado a casa y yo estoy acá esperando como un boludo? Entonces vuelve al departamento y se encuentra con que Helen no está ahí. Dice, bueno, qué raro, por ahí se fue a tomar algo con los amigos, no sé. Ahora, a la medianoche, un compañero de Helen, un compañero de fila, le toca el timbre al marido en el departamento, trayéndole el violín, porque Helen se lo había dejado. Entonces dice, che, te traigo el violín porque Helen no sé dónde está, lo dejó ahí. Otra cosa que es muy rara, porque sabemos que para un músico no hay elemento más preciado en la tierra que su instrumento, porque primero es muy sentimental lo que voy a decir, pero es así. Uno tiene un lazo con el instrumento, porque básicamente pasas horas del día más al lado del instrumento que de una persona. Entonces generas un lazo con el instrumento. Segundo. Es casi la extensión de su mano. Sí, por eso. Ni hablar. Eso por un lado. Segundo es la herramienta de trabajo. Sin eso no podés trabajar. Y tercero, valen un montón de guita. Miles de dólares. Sí, en general los instrumentos están asegurados. Ningún músico va a dejar su instrumento ahí solito y se va a ir. ¿No? Es raro. Entonces ya el marido a eso ya también le levantó sospecha. ¿Cómo? Se fue y dejó el violín. Ni en pedo. Acá pasó algo. Digo. Claro. Entonces, inmediatamente él hace la denuncia a la policía. 12 horas más tarde de radicada la denuncia, digamos, encuentran el cuerpo de Helen en el fondo de la ventilación, ¿no? Un lugar en el que era imposible en el que fuera a caerse sola. Sumado a todas las heridas que el cuerpo tenía por la caída, lo que hablamos hace un rato, tenía otras, como por ejemplo las ataduras, la mordaza, que indicaban que había otra persona, que eso no se lo hizo sola. No es que se quiso suicidar, fue asesinada. Este crimen tomó un nivel mediático importantísimo. A ver, había aparecido una violinista muerta en la ventilación del Metropolitan Opera House. La gente empezó a fantasear. ¿Conocés la historia del fantasma de la ópera? Conozco la historia. Bueno, ¿querés contarla? No, prefiero que vos la cuentes mejor. Bueno, el fantasma de la ópera, yo tampoco soy una eximia sabia del fantasma de la ópera, pero el fantasma de la ópera era un tipo que, para llamar la atención de una persona que le gustaba, mataba gente, hacía giladas adentro de la ópera, y la gente pensaba que era un fantasma. Pero en realidad era un tipo que estaba todo desfigurado, que era un eximio músico, que hacía música para la ópera. Y nada, en realidad era un asesino. Bueno, nada, la gente empezó a fantasear con esto, el fantasma del Opera House, ¿no? Claro, me imagino los titulares en el New York Times. Sí, porque cachín, ¿no? Y vende. Pero bueno, la investigación estuvo estancada. A ver, tardaron mucho en darse cuenta. O en llegar, mejor dicho, al asesino, ¿no? Primero que nada, se investigó al marido de Helen, que es lo primero que se hace, ¿no? Investigar al círculo al más entorno cercano. Familiar, claro. A los exnovios. Y después todo el personal de la orquesta y del Met. Y todos tenían coartadas firmes, ¿no? Los músicos, por empezar, bueno, estaban en el intervalo, ¿no? Pero estaban todos en el mismo lugar, estaban tomando algo. Nada, nadie tenía una coartada muy sospechosa. 2 semanas después del asesinato, un empleado del Met, que era encargado de arreglar los aires acondicionados, dijo que entre las 9:30 y las 10 menos cuarto de la noche de ese día, escuchó unos quejidos de una mujer que venían del último piso. El tipo se asomó, no vio nada, entonces no le dio la más mínima importancia. Por supuesto que, como dije, interrogaron a los empleados del Met, entre ellos a Craig, y lo interrogaron 2 veces. La primera vez, la policía no encontró nada para incriminarlo. Recordemos que él era un tipo muy retraído, muy vergonzoso.
Y sus compañeros de trabajo lo estimaban mucho. Siempre saludaban. Además, años trabajando en ese lugar. Sí, Años. él ya llevaba, empezó a los 17, en el momento del hecho él tiene 21 años, o sea, hacía 4 años que trabajaba ahí. Todo el mundo solo tenía palabras buenas para él. Bueno, yo dije que le interrogaron 2 veces, la primera todo bien. ¿Por qué carajo le interrogan una segunda vez? Bueno, el supervisor de Craig dijo que él lo vio trabajando a las 9:15. Y después de eso, no lo vio laburar más en toda la noche. Y el tipo, siendo supervisor, estaba hinchado de las pelotas, ¿no? Porque no estaba haciendo su trabajo. Entonces al día siguiente le preguntó por qué carajo se había ido del lugar de trabajo, básicamente. ¿Por qué no estabas haciendo las giladas en el escenario, Craig, la puta madre? Y él le dijo que se había quedado dormido. El supervisor no se alarmó mucho. ¿Por qué? Porque era común que los laburantes del escenario durmieran, porque a veces eran turnos muy largos, era muy tarde. Entonces, a veces dormían, pero le avisaban a alguien que lo despertaran. Entonces, eso no le llamó la atención. Pero otro compañero de trabajo dijo que lo vio a Craig a eso a las 9:20, 9:30, no puede precisar el horario, en el baño de hombres que estaba abajo del escenario, con una pinta de haberse tomado hasta el agua del inodoro. Entonces acá ya había incongruencias, porque el supervisor dijo que Craig le dijo que se había dormido y este dijo que lo vio en pedo en el baño de hombres. Entonces lo interrogan una segunda vez. Confiesa. Así nomás, confiesa. Confiesa, sí. Ahora, hay algunas especulaciones, ahora lo vamos a ver más adelante cuando llegue el momento de la condena, ¿no? Pero bueno, lo que pasó con la opinión pública cuando se enteran de que era este pibe. Dicen, pero la puta madre, yo estaba esperando que fuera un psycho, un tipo que parecía Satán. Y resulta que era un pibito de 21 años que no tenía pinta de matar una mosca. Como que la opinión pública no se esperaba ese tipo de asesino. No, y además venían fantaseando con el tema del fantasma de la ópera. Exactamente, y le cae este pibe, pero este es un perejil, no es este, bueno. Perejil es una expresión que se utiliza mucho en la Argentina cuando se cree que están acusando a una persona que no es realmente culpable, Claro, ¿no? un chivo expiatorio. Claro, entonces se dice, al final va a caer por perejil, como que es un perejil, no es realmente el asesino. Sí, Esa es la expresión más popular. sí, No, exactamente. no sé por qué se agarraron con el perejil que me gusta tanto. Y bueno, el perejil antes te lo regalaban en la verdulería, ahora te lo cobran, hijos de puta. Bueno, y María se va a despachar con eso. Bueno, además de su confesión, que era un elemento incriminatorio muy importante, había otros elementos, como por ejemplo la soga. Era la misma soga que se usaba en el escenario. Y encontraron una huella de la palma de toda su mano en una tubería cerca de donde apareció el cuerpo, o sea, en la terraza, digamos. Bueno, ya saben quién es. Llega el momento de la condena, ¿no? El juicio, mejor dicho. Bueno, la defensa de este pibe siempre se agarró en que él tenía problemas de aprendizaje, tenía un coeficiente intelectual bastante bajo, etcétera, etcétera. Y que él era una persona muy influenciable. Entonces la defensa que dice, a este lo agarró la policía y lo obligó a confesar. Lo hicieron confesar. El tema es que él dio algunos detalles. Ahora te voy a contar por qué es realmente el asesino y no un chivo expiatorio, pero el caso de Steven Avery, del sobrino, porque Steven Avery todavía está en duda, pero el sobrino de 19 años que, pobre, en realidad sí él tiene problemas de aprendizaje y realmente vos ves los videos y ves cómo la policía lo hace decir cosas. Lo obligan a confesar algo que realmente no hizo. Y el pibe, por no decir que no, por tener un miedo a la autoridad terrible, dice todo que sí y repite lo que le dicen.
Y eso se tomó como la confesión de él. Y bueno, el pibe está en cana hace 10 años y que cortar la chota, pero bueno. Bueno, en el año 81, Craig es condenado a 20 años de prisión y recién en 2001 iba a poder ser elegido para libertad condicional. Desde ese entonces hasta el día de hoy, él continúa preso. Ya pasaron los 20 años, pero siempre se le negó la libertad condicional, como 8 veces. Y primero estuvo preso en una prisión en Nueva York, después lo cambiaron, pero siempre las prisiones son de máxima ultra seguridad y además porque es un preso de alto perfil en términos de mediáticos, digamos. Fue un caso muy mediático. Sí, son muy famosos. Sí, y hay un dato que es que estadísticamente es menos probable que le den la libertad bajo palabra a un asesino de un caso muy mediático, porque la opinión pública te va a decir, no, ¿entendés? Eso sí, muy interesante. Sí. Pero además porque lo habrán considerado un asesino muy violento. Muy violento, porque le intentó violar, la ató, la tiró por este conducto de ventilación. Fue muy agresivo. Sí, y lo que yo te decía acá de por qué sabemos que él es el asesino y que la policía no lo obligó a confesar es que todas las veces que él pidió la libertad condicional, siempre como culpable, diciendo yo me arrepiento de esto que hice. Consciente de que lo hizo, cuando en cambio una persona que sabe que no lo hizo y va a pedir la libertad condicional va a decir yo no lo hice, loco, sacame de acá. Como es el caso de este pibe de Brendan Dassey, el sobrino de Stephen Avery. Claro. En este caso él nunca dijo que era inocente. Solo sus abogados lo dijeron. Bueno, pero por un lado está bien que lo reconozca. Sí, pero bueno, acá sabemos que la policía, que sucede eso de que la policía obliga a una persona a confesar algo que no hizo. Este no es el caso. Claro. Bueno, en la cárcel él consumía sustancias, ¿no? Logró limpiarse completamente, logró estudiar algo relacionado al tema que lo aqueja de las sustancias. Y bueno, los compañeros de trabajo nunca lo podían creer, su familia tampoco lo podía creer porque era un pibe de 10. Era un buen pibe, no tenía mayores problemas con nadie, no tenía antecedentes penales de ningún tipo. También la bailarina, que se encontró con ellos en el ascensor, no lo reconoció en una ronda de reconocimiento, ni tampoco en un identikit. O sea, ella dio detalles para armar un identikit y tampoco era parecido a Craig. Entonces eso también atrasó un montón el saber quién había sido. Lo de las rondas de reconocimiento son muy interesantes porque a veces se cree que, bueno, debería ser fácil poder identificar la cara del asesino. Y lo he visto muchísimo, y también en películas y en series, que no es tan simple, ¿no? La gente en general no lo tiene tan claro. ¿Y sabés qué sucede muchísimo en las rondas de reconocimiento? Por ejemplo, ves la cara del asesino, ves el barrendero y ves el vendedor del puesto de diarios. Te confundís las caras. Las personas se confunden las caras y creen que la cara del asesino en realidad es la cara del barrendero, o que la cara del barrendero es el asesino, y así. Sí, y también debe haber mucho de prejuicio en eso, como cuando hablamos del caso de Mangieri, que todo el mundo pensaba que era el padrastro de Ángeles por la cara nada más. Es una cuestión de prejuicio. Como que pueden pasar dos cosas también, ¿no? La víctima puede, en este caso la bailarina no era la víctima, pero por ejemplo una víctima de violación o algo, o alguien que zafó de que la mataran, cuando va a reconocer, olvidó completamente todo. Por un tema de negación. Claro, por un tema tan traumático que lo olvidó, o que tengas muy patente la cara. O por ahí te pasa que no te acordás la cara, te acordás algún detalle de la ropa, por ejemplo. Yo me acuerdo, a mí me robaron medio violentamente una vez, y yo lo único que me acuerdo es que uno de los delincuentes tenía la remera de Boca de color rosa. Y la tengo grabada. Entonces cada vez que ves esa camiseta... Sí, pero no me acuerdo la cara del pibe, no me acuerdo. Te voy a contar, la chica que limpiaba en nuestra casa, le robaron una vez, también a punta de pistola, le querían robar la cartera, ¿sí? Y el tipo le decía, no me mires, dame la cartera, no me mires, dame la cartera. Ella lo mira de casualidad casi de reojo, pero le queda grabada los ojos y la cara del tipo, ¿sí? Y al final le termina arrancando la cartera. Pasa un par de años, ella está comprando en el supermercado, por la góndola así, va con el carrito, y de golpe se cruza un tipo, el tipo la mira, ella lo mira y dice,
¿es ese el que me robó? Me está jodiendo. Y le dice el marido, ese es el que me robó. El tipo sale corriendo. ¡Qué memoria visual! Es como que se le quedó grabada la mirada del chorro, del delincuente. Imagínate, el caco. Va ahí con el carrito, el otro también, comprando, no sé, gelatina. Y la mina dice, ese es el que me robó. Wow. Imagínate, tremendo. ¿Y qué hizo? No, nada, quedó ahí, el tipo se fue. Está bien. Aparte habían pasado un montón de tiempo ya. Sí. Pero ¿podés creerlo? Por ahí el tipo ya no se dedicaba más a la delincuencia. Porque aparte, gente del barrio, ¿entendés? Se robaban ahí en la zona. Mirá vos. Eso puede dar que hablar a diferentes reacciones de la gente. Ella dijo, bueno, ahí está. Otra persona por ahí dice, ahí está, hijo de puta, y lo vas a cagar a trompadas. Claro. O correr, porque te da miedo. Hay como diferentes reacciones posibles. Sí. Elige tu propia reacción. Es una buena historia igual. Es buenísima. Bueno, Craig sigue preso hasta el día de hoy y este caso ha sido muy, muy, muy resonante ahí. Fue... nada, terrible. Para los músicos también, ¿no? Que una compañera de la orquesta haya aparecido muerta de esa manera. Hay un libro escrito sobre este caso que se llama Murder at the Met. El escritor se llama David Black. Muy interesante el libro, si lo quieren leer. Qué lindo caso igual, ¿eh? Me gustó mucho. Y bueno, tocamos un montón de temas muy extraños alrededor de este caso. Hablamos de geología, hablamos de música, hablamos de Nueva York. Sí, y me gusta hablar de música. Por ahí busco otro caso que también tenga que hablar. O hablo de música y no tiene un carajo que ver el caso. Eso también puedo hacer. Un caso que, no sé, sea en una ferretería y yo diga, bueno, ¿cómo se compone la orquesta sinfónica? Me van a cagar a piñas. Bueno, si quieren colaborar con este podcast, pueden hacerlo de diversas maneras. ¿Por qué necesitamos que colaboren? En este caso puntual tenemos un soporte que es muy, muy económico y la verdad es que nos está fallando últimamente, así que cualquier colaboración va a ser destinada a comprar uno mejor. Sí, y bueno, comprar un micrófono, lo que siempre decimos, grabamos con un micrófono. Como nos vieron en el live, bueno, así grabamos las dos congregadas alrededor del micrófono, cual fogata de verano en Punta del Este. Sí, somos muy low cost. No tenemos un aparato publicitario atrás, no tenemos los millones que tiene Spotify para hacer sus propios podcasts. Así que bueno, cualquier colaboración, ya sea vía Mercado Pago, por PayPal o incluso comprando un producto a través de nuestro e-commerce, acá María de Los Ángeles les va a poder explicar. Bueno, si quieren circular por la vía pública con un producto, con el logo de este podcast y así hacer el ridículo y que la gente le diga, oh, ¿por qué llevas un cuchillo en tu frente? Pueden comprar esos productos en shop.esuncrimen.com. Y si no quieren llevar esos productos encima porque serían una real vergüenza para ustedes, pueden dejar solamente dinero. Cualquier pequeña moneda es bienvenida en paypal.me/esuncrimen. Y si no, pueden enviar su dinero por Mercado Pago. Van a encontrar los links en Twitter porque acá son 3 links, uno para distintos montos. Y no vale la pena que los ponga a decir. Pero pídanlos por Twitter o busquen en el feed. Sí, Bruno, que los van a encontrar, ¿no? Sí, y se los vamos a agradecer muchísimo. Sí, cada vez que nos llega una pequeña colaboración, decimos, ¡no, mirá! Fulanito puso 3 pesos. ¡Woo! Y destapamos un agua mineral. Así que todo es bienvenido. Por más chiquito que sea, es bienvenido. Sabemos que sobre todo Latinoamérica está pasando por algunos momentos muy intensos en cuanto a la economía, pero bueno, todo es bienvenido. Bueno, entonces nos vemos la próxima. Así es. Hasta el próximo episodio. Hasta el próximo episodio. Seguinos en Twitter en @esuncrimen_ y visita esuncrimen.com para suscribirte y no perderte ningún episodio.